Elsa, hazme un bocadillo de jamón. Bueno, al menos lo he intentado. A ver, ¿quién quiere un muñeco de nieve cuando se puede pedir un bocadillo de jamón? ¿Qué hay, piquitos? Sí, Lauz está hablando, no estás en el canal de Pupiún. Luzix y yo intentamos hacer un vídeo parecido a esto, pero en el evento no había cosplayers y el sonido era fatal, así que vamos a hacerlo aquí. Comentarios raros cuando llevas cosplay. Basado en mis experiencias, claro. ¿Alguna vez os habéis parado a recopilar todos esos comentarios raros que os han hecho mientras llevabais cosplay? Porque vamos, la gente se luce a la hora de decirte piropos cuando llevas cosplay. Entre qué emo cuando vas del Final Fantasy XV o una lechuga cuando llevas el pelo verde. Eso me pasó cuando iba de Rancagli de Macross Frontier. Creo que los que más se repiten es cuando llevas el pelo de punta y te dicen ¡Es Goku! O también el clásico de ¡Ha metido los dedos en el enchufe! También es muy habitual Pippi Lastrum cuando llevas el pelo rojo aunque no lleves ni trenzas. Eso me lo decían mucho cuando iba de Asuka. Que confundir a Asuka con Pippi Lastrum tiene narices. Ahora sí que me podrían decir Pippi Lastrum. Creo que mi preferido hasta la fecha es cuando me dijeron Peppa Pig yendo de Zero Chu. Vaya que me da que la imaginación no les da para mucho, ¿eh? Por supuesto, mis preferidas son las viejecitas. Es que son tan adorables, da igual que vayas vestido como un troll con cuernos y pintado de gris. Te van a decir siempre, vayas con lo que vayas, que estás espléndida y hermosa. Viejecitas para los eventos de cosplay ya. Es que se merecen lo mejor del planeta, de verdad. Luego te sorprendes mucho cuando vas por la calle y escuchas comentarios como de lleva cosplay. Y dices, wow, te sorprende aún más cuando solo llevas la peluca y llevas ropa normal. Pero sí, perfecto. Así me gusta que el cosplay se conozca por todo el mundo. Luego están los insistentes, que son los que te hacen fotos a escondidas, se esconden detrás de una farola como si no se les fuera a ver, o detrás de una pared, así, haciéndote ahí la foto con el móvil, y luego se te acercan y te dicen, ¿esto es para una revista? Pero a ver, señora, ¿me ha visto? Una vez cuando fuimos de Rinilén de versión Black Oak nos dijeron, mira, el ángel y el demonio. Esto no pasa cuando vas de Anna y de Elsa de Frozen o de Daenerys, porque ahí es cuando te reconocen y es muy divertido. Sobre todo cuando estás en la estación del autobús esperando y te están reconociendo todos. ¿Alguna vez se os ha parado la policía? Porque a mí sí, no por nada ilegal. Bueno, siempre te ven y tienen curiosidad, se preguntarán a lo mejor si es que vas a hacer un atentado con esas ropas, van, se acercan, te miran, ven que eres un friki más y nada. No suelen decirte mucho a no ser que estés haciendo una foto a un monumento en el que se supone que no tienes que hacerle una foto. Esas cosas les recomiendo mucho. Hubo una vez, cuando íbamos del Final Fantasy XIII, que el policía nos reconoció y dijo que era muy fan de los Final Fantasy. Estas cosas solamente ocurren cuando llevas cosplay. Vamos, que te encasillan los típicos en personajes muy como Pippi Lastrum, o algunos pues te reconocen y dicen wow, eres un friki más como yo. Los eventos ya es otro nivel. Generalmente la pregunta más habitual es ¿tu pelo de verdad? Pero yo una vez yendo de Noctis cuando estaba en un stand en un evento, se me acercaron un niño y un padre con el mismo éxtasis ambos, que dices, bueno, vale, entiendo al niño, pero tú eres el padre. Y me preguntaron, ¿es tu pelo de verdad? Claro, yo estaba muy chistosa ese día y yo les dije, sí, me peino así todos los días. Se lo creyeron. Y yo, hombre, no, que es una peluca, acércate, míralo, míralo. También tenemos más preguntas muy habituales como de, ¿eres chico o chica? Are you a boy or a girl? Por favor, ¿podéis dejar de decir en el vídeo de Ladybug que Luzix es una chica? O también algunas preguntas aún más incómodas como de con cosplay. ¿Tú crees que voy a estropear mi valioso cosplay? ¿Sabes del dinero que estamos hablando? Por favor, no voy a estropearlo en algo como eso. También a la gente le sorprende mucho el tema de las lentillas. Entonces se te acercan mucho para preguntarte si son tus ojos de verdad. Yo no entiendo si son ojos verdes, azules o si de un color bastante llamativo, pero en fin, natural. Pero cuando llevas los ojos rojos es como de... ¿En serio? ¿Tú en serio crees que he nacido con los ojos rojos? No sé, a lo mejor he hecho el truco ese de internet de echarte pimienta en los ojos para que te aparezcan así. No es broma, no lo hagáis, no lo hagáis, no es cierto. Continuando en esto de los eventos, también tenemos los que te confunden con el personaje y se enfadan contigo o te echan alguna mierda, que dices, no soy el personaje de verdad, no lo soy. Cuando yo iba de Zero Chu, bueno, voy a omitir muchas cosas porque ocurrieron muchas cosas aquel día. Uno me dijo, copia de Evangelion. No me digas. Y bueno, y a veces que hay preguntas. A mí no me las han preguntado nunca, pero sí que yo he escuchado de gente que les han dicho preguntas como ¿llevas algo debajo? ¿O llevas relleno? No es necesario. La verdad es que disfruto muchísimo con la reacción de los niños.
una anécdota que no es un comentario, pero es una anécdota muy graciosa. Fue cuando yo iba de toga, de Himiko Toga, de Boku no Hero Academia, que ya sabéis que lleva colmillos, llevaba la máscara y todo, entonces me pidieron una foto la familia de los niños. Siempre está esa familia que te haces una foto con ellos aunque ellos no tienen ni idea del personaje. Pero bueno, supongo que les gustas como vas, entonces te piden la foto y yo para la foto me quité la máscara para hablar. Entonces el niño lo vio y dio un paso atrás en plan... Y fue como, tranquilo, tranquilo, que no te voy a morder, pobrecito. Cuando llevas los ojos rojos también muchos niños se asustan cuando te ven en plan de ¡wow! ¡Un vampiro! Estoy convencida de que me dejo alguna experiencia mía porque he tenido tantas que ya hasta se me olvidan. Si tenéis comentarios raros que os han pasado a vosotros o a vuestros amigos o los habéis hecho, también podéis decirlo porque podría ser muy divertido. Podría ser un vídeo de comentarios raros cuando llevas cosplay. Recordad que los cosplayers somos personas y en general no somos ni modelos ni profesionales, así que muchos de nosotros también somos tímidos e introvertidos y según qué preguntáis o decís podéis ponerle en un aprieto. Yo este vídeo lo he hecho con humor, pero hay gente que físicamente y en internet le han ocurrido casos más serios. Y bueno, todas mis experiencias me las he intentado tomar con humor, pero es verdad que entiendo que a veces pueda molestar. Solo digo que tengáis un poco en cuenta los sentimientos de esa persona y cuando le estáis poniendo un comentario a esa persona le puede sentir mal o le puede bajonear, etc. Nada, solo pido respeto. Porfi. ¿Queréis más vídeos de este tipo? Pues dadle un like, comentadme, decidme cositas. Estamos súper contentas porque ya somos 29.000 suscriptores. La verdad es que es increíble, teniendo en cuenta lo bastante poco activas que somos. Pero estamos súper felices de que nos apoyéis y de que cada vez más gente sepa acerca del cosplay, que le guste este tema y que muchos de vosotros iniciéis en el tema del cosplay o en los vídeos gracias a nosotras. Y si queréis pasaros por nuestras redes sociales, si además queréis ver nuestras sesiones de fotos, nuestras pruebas de selfies, de maquillaje, de pelucas, etcétera, etcétera. Y también nos podéis apoyar en Patreon, que es de esta manera como hemos podido mejorar tantísimo en calidad de vídeos y donde veréis material exclusivo, os hacemos dedicatorias, tutoriales, etcétera, etcétera. Te quiero, hermanita. Pero ¿me haces un bocadillo de jamón o no?